El ejército en Sevilla ha sido fundamental durante muchísimos años, desde el punto de vista industrial, militar y económico. Es muy importante la economía que ha, diríamos, surgido, que ha engendrado la presencia militar en Sevilla. Pero sobre todo en la industria, la fábrica de cañones, las maestranzas tanto aéreas como de artillería, luego las fábricas como construcción aeronáutica, como la Hispano Aviación, heredera de la anterior empresa suiza, y luego pues quiero decirte que en los cuarteles. Sevilla ha tenido pues edificios históricos como el cuartel del Duque, la Plaza del Duque, el cuartel del Carmen, que existe ahora convertido en Academia de Música, el conservatorio, y el que fue cuartel de Intendencia, que ahora es la Diputación Provincial, y algunos otros, pero la mayoría han desaparecido. Y han desaparecido sin dejar rastro, o sea que nadie se acuerda del regimiento de Soria número 9, del regimiento de infantería número 34, nadie se acuerda, en fin, del tercer ligero de artillería, que era un regimiento legendario, en la guerra civil fue fundamental, de tantos otros. Y sobre todo también hay que tener constancia y recuerdo de que la industria militar, como por ejemplo la Hispano Aviación, es donde se construye pues el Saeta, que es el primer y único avión a reacción que ha tenido España y que fue un éxito internacional en todos los sentidos. Y así sucesivamente. El aspecto militar para Sevilla ha sido pues básico, y Sevilla no guarda ningún recuerdo. No hay una plaza, no hay una avenida, no hay un lugar que recuerde la presencia militar en Sevilla durante tantísimos siglos. Esta fotografía nos recuerda pues lo que fue la Real Maestranza de Artillería en el Paseo de Colón. Es decir, esto es lo que hoy ocupa el Teatro de la Maestranza. Exactamente ese perímetro que vemos de la Maestranza es lo que ocupa el teatro. Abajo ya es una de las naves de las atarazanas, de lo que luego fue cuartel también de artillería y parque de artillería. Vemos precisamente al fondo en la fotografía pues lo que hoy todavía se mantiene en la fachada del teatro, es decir, la fachada original de la Real Maestranza de Artillería. Y esta era pues nada menos que la Sevilla hasta prácticamente mediado el siglo XIX, el siglo XX. Este es el legendario, el histórico cuartel de Soria número 9, cuartel del Duque. Y de este cuartel lo único que queda es la parte de la derecha, que es uno, diríamos, hoy fue parlamento durante una época también, y hoy incluso algunas hermandades quieren utilizarlo para salir de aquí. Bueno, lo cierto es que este cuartel legendario era en sus comienzos la casa de los jesuitas. Era un convento, casa de los jesuitas, antes de trasladarse a la calle La Araña. Y vemos pues, precisamente pues, la morfología que tenía el cuartel. La historia es muy amplia porque aquí es donde se confirma el golpe de Queipo de Llano el 18 de julio del 36, cuando vence, diríamos, al coronel Ayanegui, que era el que se negaba al acto, y en un acto de fuerza. La fotografía nos recuerda pues, a una Sevilla de los años 40, vemos al carguillo de mano, los coches que vemos son coches antiguos. A la derecha todavía existe Casa Batista, Casa Batista, el restaurante del Teatro del Duque, Teatro del Duque que se construye en lo que antes había sido la iglesia de San Martín, nada menos, del siglo XIV. Fachada de la pirotecnia de Sevilla. Bueno, esta es una industria que es paralela prácticamente a la maestranza y a la fábrica de cañones, es del primer tercio del siglo XIX. Todo esto ha desaparecido, ha sido derribado, ya esto es historia. Pero la pirotecnia mantuvo en Sevilla, aparte de un censo de obreros metalúrgicos muy importante, muy numeroso,
fue también una de las epopeyas de la guerra civil, que aquí fue donde se administró toda la cartuchería que el ejército de Franco pudo utilizar en los primeros años de la guerra, el primer año de la guerra. No había más fábrica que esta, por lo tanto trabajaban día y noche, 3 turnos diarios, y de aquí salió pues toda la cartuchería que necesitó el ejército nacional. Seguimos en la pirotecnia. Este era los laboratorios de la fundición. Aquí nos estudiamos, fíjense bien, tiene más una arquitectura curiosísima, casi moderna. Fíjense que las ventanas, las tres distancias de altura de las ventanas, que se repiten arriba también. Y esta arquitectura pues, fue destruida para hacer las viviendas que hoy allí hay. Otro cuartel legendario, el cuartel del Carmen, en la calle Baño. Hoy es, diríamos, la Academia de Música, el Conservatorio de Música de Sevilla. Pero este era un cuartel que ocupaba prácticamente tres calles, o sea, daba a 3 calles, por la izquierda y por el norte. Y su construcción, que se ha respetado en gran parte en las escuelas de música, pues es uno de los elementos que nos recuerdan lo que fue. Hay que tener en cuenta, como veremos en otros programas, hay que tener en cuenta que el ejército mantuvo en Sevilla una presencia importantísima militarmente, industrialmente, durante muchísimos siglos, aunque hoy ya parece que eso es historia, ya no existe. Este es el atrio interior del cuartel del Carmen. Lógicamente, esto antes que el cuartel había sido un convento. Así que esto lo convierten en cuartel los franceses en 1810. Otro cuartel que todavía existe, en el cual se añaden, aparte del cuartel, los pisos para los militares. Esto está en La Borbolla, el famoso cuartel de ingenieros, que ocupó también un lugar importante en la historia de España, porque aquí fue donde se fraguó gran parte, diríamos, de la organización del alzamiento del 18 de julio del 36. Este edificio, que se construye a final del siglo XIX, el primero se construye de la arquitectura modernista en Sevilla, pues se mantiene todavía y es el edificio en gran parte utilizado por los militares como residencia oficial. Otro cuartel, este es el de caballería, es decir, el de Alfonso XIII, que se inaugura a finales de los años 20 y que ahora mismo se encuentra en ruina total, sin que la ciudad haya sido capaz de darle un uso adecuado, ni la ciudad ni el ejército. Y tanto este cuartel como el que veremos ahora, el de artillería, es decir, el de Daoiz y Velarde, pues son 2 cuarteles modernos que hoy, desgraciadamente, ni tienen uso ni se les espera. Es decir, que son 2 cuarteles en estado de ruina. Otra vista del cuartel, para que tengamos una idea de cuál era lo que representaba desde el punto de vista territorial, vemos a la izquierda el recorrido de la carretera de Cádiz hacia Sevilla. Vemos al fondo a la izquierda el barrio de León, el barrio de Heliópolis, desde el año 29, y vemos aquí pues las diversas instalaciones de lo que era el cuartel de caballería, es decir, el de Alfonso XIII. Y esta es una vista ya actual, donde vemos la ruina que preside el cuartel de Alfonso XIII, el cuartel de caballería, ya totalmente abandonado, como si fuera algo inservible, cuando es de una arquitectura preciosa. No es regionalista porque no es de los arquitectos sevillanos, pero diríamos que imita de alguna manera a ese tipo de estilo.
Y este es el cuartel de Tablada, todavía existente, inaugurado, como hemos dicho antes, por los reyes de España el año 23, y que mantiene su utilización ahora ya no como base aérea, sino como escuela, como academia de pilotos. Y otro recuerdo entrañable, esto ya en ruina, es el cuartel del Sacrificio, el cuartel de la Guardia Civil, uno de los instrumentos fundamentales en la guerra civil, y que todavía se mantiene este edificio alzado, aunque ya con un uso totalmente distinto del que tuvo en principio. Y esto ya es auténtica reliquia. Esto que vemos aquí en la calle Pajés del Corro es el cuartel de la Guardia Civil. La cava se dividía en dos: la cava de los gitanos, que empezaba en San Jacinto hacia el sur, y la cava de los gitanos, que empezaba en San Jacinto hacia el oeste, hacia lo que era La Vega. Fíjense esta construcción, y al lado una casita individual que todavía mantenía el estilo trianero antiguo. La Hispano-Aviación, otro símbolo de lo que era la industria militar en Sevilla. La Hispano-Aviación era diríamos la que siguió a la hispano-suiza y que se ha mantenido hasta bien mediado el siglo XX. Aquí se construyó nada más y nada menos que el Saeta, el primer avión reactor español. La fábrica de artillería o la fábrica de cañones en la avenida Eduardo Dato, algo que es impresionante de extensión, de categoría urbanística y arquitectónica, y a la que no se le acaba de dar un uso razonable, es decir, que se está cayendo a pedazos por todas partes, y ni el Estado ni la ciudad tienen la más mínima inquietud por darle a esto un uso razonable. Aquí se podía instalar pues muchas cosas, el Museo de Sevilla, que no tiene sitio, se podía instalar muchas cosas, pero desgraciadamente aquí nadie se pone de acuerdo para ver lo que se hace. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro documental de hoy, y ahora nos propiciamos a ver lo que serán las fotografías del próximo capítulo, que además estará dedicado a la ópera. Y fíjense bien, es otro de los temas más curiosos y más interesantes que tiene Sevilla, y que Sevilla no le hace demasiado caso a la historia. Pero Sevilla es la única capital del mundo que tiene más de 100 óperas radicadas en Sevilla. Fíjense, más de 100. Y además tiene 5 que se siguen presentando en todos los programas de ópera del mundo. En el próximo programa vamos a analizar las siguientes imágenes. Así era el Salón del Teatro Eslava, que estaba en el solar que hoy ocupa el Hotel Alfonso XIII. En el Eslava hubo ópera al aire libre hasta 1916. Este es el grabado del Teatro San Fernando, inaugurado en 1847, el mismo año que se fundó la Feria de Abril, con una ópera de Verdi. Vemos el escenario de la ópera Carmen, una de las 5 óperas que transcurren en Sevilla y que siguen en los programas actuales. Mozart fue el primer autor de óperas radicadas en Sevilla con el Don Juan, y luego firmó también la segunda con Las bodas de Fígaro, ambas en el siglo XVIII. Y por último, la casa donde Fígaro tuvo su famosa barbería cita en la calle Santo Tomás, junto al Archivo General de Indias. Les esperamos la próxima semana en Memorias de Sevilla, por Nicolás Salas.